Bien, martes 7 de junio, con mucha niebla, vamos a empezar nuestro encuentro de historia. Estamos estudiando, recorriendo la década del 70 de Israel. Hablamos de la guerra de Yom Kippur, hablamos del cambio de paradigma de gobierno, de línea ideológica, la caída de la izquierda fundadora de Israel, de los primeros gobiernos de Israel, y el comienzo, a partir de las elecciones de 1977, del gobierno del Likud, a través de Menachem Begin, uno de esos discípulos de Zeev Jabotinsky, líder del Irgun Tzvai Leumi, un grupo, todo eso estoy repitiendo, ¿sí? Un grupo de los que era denominado desde afuera como terrorista, o era denominado de los que peleaban y luchaban contra los ingleses para que abandonen la tierra de Palestina y que Israel pueda declarar su independencia. Este cargo lo va a asumir en el 77 y va a estar más o menos en un poco más de 6 años y medio en el cargo de este primer gobierno del Likud. Yo ya les conté que después la historia del Likud sigue, ya la vamos a estudiar, así que simplemente ahora vamos a empezar a abocarnos un poquito a el principal primer tema que enfrenta Menachem Begin en su primer gobierno, y es el Tratado de Paz con Egipto, los famosos acuerdos de Camp David. Vamos a hablar hoy especialmente de eso y de las consecuencias que trajeron y cómo esto afectó. Entonces, apenas asume, unos meses después, en el mismo año 77, el presidente Anwar el-Sadat, que era el presidente que estaba en Egipto, del cual ya hablamos, visita Jerusalén. Algo muy poco imaginable unos días o unos meses o unos años antes. No era para nada algo que se podía esperar, pero hay una visita porque van a abrir un espacio de negociaciones que durante 2 años se van a mantener y que van a terminar con un acuerdo de paz en Camp David entre Israel y Egipto. Un acuerdo de paz donde va a haber una normalización de relaciones entre Israel y su primer vecino. Hasta ese momento, ningún país árabe, ni los vecinos, ni los no vecinos, tenían ningún tipo de acuerdo con Israel. Es el primer país que firma este acuerdo y que los va a encontrar a Anwar el-Sadat y a Menachem Begin en instancias de negociación que hoy vamos a repasar un poquito, y va a tener al presidente de Estados Unidos como el principal artífice de esta paz. Jimmy Carter fue central y clave para lograr estos acuerdos, y vamos a tener negociaciones secretas y abiertas y de todo tipo para poder llevar a cabo estos acuerdos que se van a firmar en la Casa Blanca y que van a tener 2 niveles de acuerdo. Ya nos metemos entonces ahora a estudiarlos. Carter presenta a sus dos coequippers, a los dos presidentes de estos dos países, a ver si lograban acuerdo, 2 niveles de trabajo. Por un lado, un tratado que tenía como objetivo una paz entre Egipto e Israel. Pero por otro lado, había una intención de armar un acuerdo que hable de Israel y el mundo árabe. Se trabajó en los 2 niveles al mismo tiempo. Y el objetivo inicial era no solo que Israel y Egipto firmen la paz, sino que se encuentre un camino de entendimiento entre Israel y todo el mundo árabe. Bueno, ya se imaginarán que hubo éxito en uno y fracaso en el otro. Y ahora vamos a ver un poquito esa diferencia. Pero, como va a ocurrir después con otros 2 negociadores más,
producto de este acuerdo que en el 79 sí firmaron Israel y Egipto, referente a la paz entre Israel y Egipto, no con el mundo árabe, van a recibir ambos el Premio Nobel de la Paz. En realidad lo van a recibir antes de haberlo firmado incluso el acuerdo final, porque fue en el 78. Y compartieron ese Premio Nobel por la Paz, que implicaba un acuerdo marco para Egipto e Israel, pero no para Medio Oriente, que tenía que ver con los palestinos y con todo un tema más. Entonces, el primer punto que yo les quiero marcar aquí, como para pensar, ¿no? Como después para pasar con Arafat, un premio como un Premio Nobel por la Paz se entrega a una persona por los esfuerzos que hace en determinado momento de su vida para lograr una paz con un enemigo, independientemente del tipo de vida que llevó esa persona antes. ¿Cuánto pesa el esfuerzo actual y cuánto la vida previa? Yo les conté que Menachem Begin lideró el Irgun. Y el Irgun, para lograr los objetivos que se había propuesto, que era expulsar a los británicos, llevó a cabo acciones muy lejanas a la obtención de un premio Nobel por la paz. Coinciden conmigo, me imagino. Y entonces, ¿cómo alguien que transitó un camino en una etapa de su vida puede transformarse tanto que merece el premio Nobel de la Paz? El paso del tiempo pone distancia y permite evaluar de otra manera, o debería ser algo inadmisible. Seguramente en un marco como el nuestro, de una comunidad judía, la mayoría va a coincidir, quizás, tal vez me equivoque, en que está bien que cambió y que antes lo que había hecho había sido por una necesidad extrema, pero que después, cuando tuvo la posibilidad, fue político, ejerció la política y con esa política le regaló, le dio al Estado de Israel una paz que dura hasta el día de hoy y seguramente por mucho tiempo más. Y eso es un cambio importantísimo en la realidad de Israel. Pero cuando estudiemos esto mismo con Arafat, que fue el líder terrorista de la OLP, que asesinó a tantos civiles para conseguir los objetivos de la independencia palestina, ¿vamos a seguir pensando igual? Y entonces no puedo dejar de mencionar esta disyuntiva, esta pregunta o esta situación en la que quizás cuando estamos pensando en Menachem Begin o en este caso concreto con Egipto, podemos pensar de una manera y después cuando pensemos en el mundo palestino y Yasser Arafat, con su Premio Nobel de la Paz por su acuerdo con Rabin, pensemos distinto o no. Lo tengo que dejar planteado ahora porque uno debiera intentar mantener cierta ecuanimidad, cierta distancia y analizar los acontecimientos históricos independientemente de la emocionalidad que nos despierten, independientemente de la postura filosófica e ideológica personal de cada uno de nosotros. Entonces, lo dejo simplemente así planteado. No hay respuestas correctas para que cada uno encuentre la suya y conviva con la respuesta que encuentra. Muy bien, entonces, los principales objetivos del Tratado de Paz, del acuerdo que se buscaba, era, por supuesto, un reconocimiento árabe al derecho de existir de Israel en paz. Primer objetivo. Israel declaró su independencia en 1948, ustedes lo saben, y hasta ese día de 1977 que se empiezan los acuerdos, ningún país árabe reconocía el derecho de existencia de Israel. No es un objetivo demasiado elevado, demasiado ambicioso, pero era el primer objetivo que tenía Israel, que reconozcan el derecho a existir en paz. El segundo objetivo del acuerdo, por supuesto, es la retirada de Israel de los territorios ganados en la guerra de los 6 días. Ese es el segundo objetivo de esta negociación.
Y por eso yo les dije que hay dos niveles de tratado. Uno Egipto-Israel, uno mundo árabe-Israel. Porque en el mundo Egipto-Israel, en el acuerdo, perdón, Egipto-Israel, el objetivo es que Israel se retire de la península del Sinaí. Pero en el otro, el objetivo es que Israel también se retire de Gaza, de Cisjordania, de las alturas del Golán, y discutamos algún día Jerusalén. Entonces ven que hay como dos niveles muy distintos. Y Carter en el inicio de los acuerdos fue por lograr los dos. Y el tercer objetivo de este acuerdo, por el lado de Israel, es lograr la indivisibilidad, si es que se dice así, que nunca más se divida, a Jerusalén, a la Jerusalén judía. Acuérdense que Jerusalén había estado partida, la Jerusalén antigua, hasta la guerra de los 6 días, y que Israel anexa, incorpora esa mitad de Israel, de Jerusalén, perdón, a su soberanía. Entonces, el otro objetivo de Israel era que no se divida nunca más Jerusalén. Entonces, antes de Carter, Henry Kissinger había intentado hacer algún acuerdo. Evelyn Americaner, ¿querés hacer una pregunta? Porque levantaste la mano, no sé si fue sin querer o a propósito. ¿Estás muteada, Evelyn? No sé si querés preguntar algo o no. Bueno, sigo entonces. Bien, entonces les decía que antes de Jimmy Carter, Henry Kissinger había empezado con un enfoque integral y multilateral. O sea, querían la paz del mundo árabe con Israel y tenían diálogos multilaterales, es decir, con cada uno de los integrantes. O sea, con Siria, con Jordania, con Egipto y con los palestinos principalmente. Ese enfoque es cambiado por un enfoque que trae Carter de conversaciones de paz bilaterales. Dos países nada más. En este caso, Israel y Egipto. Después cada uno concluirá si es mejor haber ido por partes o si hubiera sido mejor forzar un acuerdo integral que cumpla todos los requisitos, o era mejor ir de a poco. No sabemos qué hubiera pasado al revés. Triunfó esta visión de Carter y no la de Kissinger, no la anterior, que se había iniciado con la guerra de Yom Kippur. Después, lo que hizo Carter fue poner en su agenda de presidente este tema como prioritario, como importante, y dedicó tiempo y esfuerzo, y lo primero que hizo fue viajar a los lugares. Y Carter visitó a cada uno de los jefes de Estado que creía que tenía que visitar para lograr acuerdo de paz. Antes de que termine su primer año de presidente de Estados Unidos, ya había hecho reunión con Anwar el-Sadat, con el rey Hussein de Jordania, obviamente, con Al-Assad de Siria y con Rabin de Israel, que Rabin fue anterior a Menachem Begin. Entonces, hubo de parte de Estados Unidos, específicamente de Jimmy Carter, una actitud muy activa, muy involucrada para lograr este objetivo de paz. Y también es verdad que todas estas reuniones y encuentros y proyectos para lograr la paz se habían iniciado sin que esté claro cuál va a ser el mecanismo. ¿Cómo van a hacer Israel y Egipto para negociar la paz? ¿Cómo establecemos un mecanismo, una comisión a través de los embajadores? No había embajadores, estaban en guerra. ¿Cómo hacen para generar
un ámbito de encuentro, de negociación y de intercambio para lograr una paz. Entonces, Anwar el Sadat propone a Israel nombrar un representante israelí secreto en la embajada de Egipto de Estados Unidos, en la embajada de Estados Unidos en Egipto. Porque ¿cómo hacían para conversar? Israel no tenía embajador ni embajada en Egipto, tampoco al revés. Entonces, había que encontrar un mecanismo para que con la cobertura de Estados Unidos, con el paraguas de Estados Unidos, con la protección que podía brindar esta potencia, empiece a generarse un encuentro con israelíes y egipcios que puedan negociar y puedan empezar a trabajar el acuerdo. Entonces, esto que propone Sadat y que parecería que Menachem Begin hubiera aceptado de buen agrado, no es aceptado por Jimmy Carter, que tenía otras intenciones. Lo que él quería para generar este encuentro es hacer un retiro en Camp David. Camp David es el lugar de residencia de vacaciones de los presidentes de Estados Unidos, que se vayan allí varios días, en una primera etapa en secreto y después con periodistas y todo, y que eso fuerce conversaciones de paz del más alto nivel en forma intensiva durante varios días con la presencia del gobierno de Estados Unidos involucrado directamente en esas conversaciones. Así que esto empezó a madurar, empezó a filtrarse, empezó a haber periodistas que empezaban a hablar del tema, hubo periodistas israelíes que pudieron entrar en el Cairo, que eso era muy importante para romper una barrera simbólica, y ahí el proceso de paz empezó a cobrar impulso. Y entonces se preparó una primer cumbre israelí-egipcia, y a partir de allí empezaron a trabajar en forma más constante y permanente. Por supuesto que había equipos de negociadores, que había técnicos de cada una de las partes para poder empezar a hablar de detalles y demás, acuerdos necesarios, y todo esto desemboca en un encuentro en Camp David que tiene 13 días ininterrumpidos de tensas y dramáticas negociaciones durante el año 1968, el mes de septiembre. Se hubieron reuniones previas que preparaban el terreno y un encuentro de 13 días intensivos en Camp David. Yo diría, se fueron de Mahané, ¿no? Estuvieron ahí conviviendo 13 días de Mahané, de campamento, a ver si lograban algún tipo de acuerdo, ¿no? Bueno, el primer dato de color para poder contarles es que Menachem Begin y Anwar el Sadat no se podían ni ver, se detestaban. Había un tema, incluso podríamos decir, hasta bien como decimos, hay antipatía, hay un tema de piel, ¿viste? Cuando con alguien no puedes ni mirarlo a los ojos cuando le hablas. Bueno, entre ellos dos existía esa antipatía tremenda, mutua, por supuesto, y entonces, ¿saben qué terminó pasando? Que se pusieron en dos lugares separados, aislados, y Carter iba de un lado al otro. Y se sentaba con uno y acordaba algo, entonces se sentaba con el otro y le cambiaba algo, volvía al primero, se volvía a sentar, volvía a hablar. Y el presidente de Estados Unidos hizo muchas veces de mensajero de esfuerzos para cortar distancias, para encontrar puntos de encuentro, para usar una diplomacia, podemos llamar una diplomacia itinerante, para ir de una reunión a la otra y de alguna forma a acercar las posiciones. Así que esa función tuvo que hacerla porque Begin y Sadat no se hablaban, no se dirigían la palabra. Esa era la situación en la que estaban. Entonces, en esta búsqueda de dos acuerdos de paz en paralelo, acá Ari acota que no lo pasó algo parecido entre Arafat y Rabin.
Pero bueno, ya lo estudiaremos más en detalle, es correcto. Pero en este caso, el acuerdo de Medio Oriente y el acuerdo con Egipto se buscó con mucho involucramiento de Estados Unidos. Y podríamos decir que en marzo del 79 se firma el Tratado de Paz Egipto-Israel. Por supuesto, con el aval, el acompañamiento y la garantía que brindó la potencia Estados Unidos para poder lograrlo. Ahora, el acuerdo Israel-mundo árabe no solo que fracasó, sino que fue en contra de lo que hizo Egipto para el mundo árabe. Porque el objetivo de Egipto era recuperar la península del Sinaí. Y eso lo consiguió. Y para eso logró que Israel acuerde el retiro de sus fuerzas armadas del Sinaí. Israel tenía sus ejércitos ya trasladados ahí, tuvo que retirarlos, pero además tuvo que retirar a los asentamientos que había. ¿Vieron que ahora cuando se retiró hace menos años, que quizás se acuerdan, en 2005, de Gaza, había asentamientos judíos en Gaza? Y cuando se habla de Cisjordania, ahora si algún día se va a retirar, se habla de la cantidad de asentamientos que hay en Cisjordania. Bueno, en esos años, entre el 67 y el 77-78, se fueron a vivir a la península del Sinaí 4.500 civiles. La mayoría nacionalistas judíos, que lo que hacen es colonizar. Por eso se llaman los colonos. Vieron que incluso los diarios de hoy también, cuando hablan de los que viven en Cisjordania, los nombran los colonos. ¿Por qué? Porque ellos creen que Israel es más grande que el mapa que tenemos hoy y que cada oportunidad de trasladarse y sentar bases y vivir en esa zona es la manera en la que pueden colonizar esa tierra para el Estado de Israel. Es un acto nacionalista de gente con pensamiento, diríamos, de derecha política, algunos religiosos, otros menos, pero la mayoría son religiosos, que buscan el gran Israel. Y como en algunas descripciones de la Torá, en la península del Sinaí es parte de ese gran Israel, hubo 4.500 colonos judíos, nacionalistas, religiosos, muchos de ellos, que decidieron trasladarse a esa península. Israel tuvo que devolver la tierra, retirar a sus fuerzas armadas y además trasladar a los 4.500 colonos que vivían allí. Como fueron pocos años, no había un desarrollo de infraestructura que Israel perdiera, como sí perdió en Gaza. Pero en este caso, en la península del Sinaí, no estábamos hablando de una gran inversión previa de Israel en esta zona. Esas tres acciones de Israel permiten el restablecimiento o el establecimiento, porque nunca no había habido antes, de relaciones diplomáticas normales con Egipto. Primer conclusión del acuerdo. Establecer relaciones diplomáticas, intercambiar embajadores, tener canal de comunicación y poder tener diálogo como dos países civilizados. Segundo, garantía de Egipto de que Israel va a poder navegar por el canal de Suez y por las vías fluviales adyacentes, por ejemplo, el estrecho de Tirán, que fue lo que se bloqueó para la guerra de los 6 días. Entonces, Egipto se compromete, así como Israel se comprometía a lo que les conté recién, Egipto se compromete a permitir la navegación por el canal de Suez y por el estrecho de Tirán. Pero además, Israel se quiere asegurar algo más. Y es que nunca más Egipto ponga sus fuerzas en la frontera con Israel. Porque la guerra del 67 y la guerra del 73 empezaron de esa manera. Entonces se establece en el acuerdo de paz
que hay una franja que va de 20 a 40 kilómetros donde no hay posibilidad de que el ejército de Egipto, por más que esa tierra sea de Egipto, avance con sus ejércitos. Y la garantía de eso la da Estados Unidos. Significa que si Egipto viola ese acuerdo, Estados Unidos puede atacarlo también. Ese es el marco de compromiso de cada parte para lograr uno de los dos tratados que se intentaron alcanzar. Esto se pone un tiempo de 3 años para que se pueda implementar 100%, y Egipto pide a cambio también que Israel no pueda acercarse a su frontera, pero se acuerda una distancia de 3 kilómetros. No de 20 a 40 como en el caso de Egipcio, sino que Israel no puede llevar a sus soldados a menos de 3 kilómetros de la frontera con Egipto, y debe además Israel garantizar el libre paso entre Jordania y Egipto. Como un dato importante para que sepan, cuando Israel se retira y devuelve todo lo que les conté, entre las cosas que devuelve campos petroleros que en el oeste del Sinaí estaban productivos comercialmente y que eran inversiones a largo plazo. Eso es devuelto por Israel para lograr esta paz. O sea, simplemente para decirles, ambos bandos, ambos países, ambos lados tuvieron que hacer concesiones importantes, resignar parte de lo que habían conseguido hasta ese momento, dar marcha atrás en parte de su discurso beligerante, aceptar al otro, estar dispuesto a sentarse y priorizar la paz por encima de las convicciones ideológicas y filosóficas. Lo que se propusieron se logró. Y Camp David arrojó un tratado de paz, como les dije, es el primero y tiene vigencia hasta el día de hoy. Ahora, esa firma del acuerdo de paz trajo consecuencias para todo Medio Oriente y en particular para Egipto, que quiero compartir ahora con ustedes. La primera consecuencia es el cambio de percepción de Medio Oriente del lugar de Egipto en Medio Oriente. Hasta ese momento Egipto era la potencia líder de la Liga Árabe. Egipto comandó, lideró la Liga Árabe durante muchos años, era la potencia más clara y evidente de esa Liga Árabe, y todos secundaban a Egipto, o varios países secundaban a Egipto en sus iniciativas. Al firmar la paz con el enemigo clásico de todos los demás países de la Liga Árabe, Egipto pierde ese lugar en la percepción del mundo árabe. Egipto no es más considerado líder de esta Liga Árabe, y por más que había tenido con Nasser ese lugar y la idea que tenía el ejército más poderoso del mundo árabe y el liderazgo, por lo tanto, Egipto pierde influencia en cualquiera de los otros estados árabes que lo rodean. No tiene más poder de influencia ni puede promover sus intereses como lo hacía previamente a esto. De hecho, la Liga Árabe suspende a Egipto durante 10 años de la Liga Árabe. Fíjense el tremendo costo que pagó Egipto por firmar la paz con Israel. No fue para nada fácil y perdió mucho, y ahora vos ya lo saben, ¿no? Pero perdió parte de la vida, pero tiene mucho costo para Egipto este acuerdo de paz. Especialmente el que más se sintió ofendido fue Jordania. El rey Hussein sintió una traición porque no involucró nunca Sadat a Hussein en las conversaciones.
Y como parte de lo que yo les conté, las conversaciones eran hablar de los palestinos, porque había que hablar del problema árabe con Israel, y parte del problema eran los palestinos, y parte de ese problema palestino estaba en la frontera con Jordania, en Jerusalén y en los territorios de Cisjordania, donde Jordania tenía pretensiones y que había perdido en la guerra de los 6 días. Egipto terminó hablando por los palestinos de Jordania o de Cisjordania sin consultar a Jordania. Posteriormente, Estados Unidos va a reconocer que ese fue uno de los errores más grandes que Estados Unidos cometió. Fue escuchar de boca de Sadat términos de los palestinos sin que los palestinos tengan representación en las conversaciones. Y por supuesto sin que Jordania tampoco las tenga. Sadat habló en nombre de Jordania sin que Jordania esté presente, y eso no se lo perdonó Jordania a Egipto durante mucho tiempo. No sabemos cuál era la postura interna de Jordania, pero hoy sabemos que el próximo país en firmar la paz con Israel fue Jordania. Quizás haber hecho un tándem Jordania-Egipto con Israel hubiera costado más, pero si hubiera llegado antes a una paz con los dos, y quizás Egipto no hubiera perdido tanto lugar en el mundo árabe porque tenía otro país más involucrado, no lo sabemos, no se puede preguntar eso en la historia, pero es interesante reflexionar y pensar qué se ganó y qué se perdió con lo que se hizo. Quizás se ganó un poco más de eficiencia, de rapidez, una mayor facilidad en acordar, porque no es lo mismo acordar con uno que con dos, pero quizás a largo plazo hubiera sido mejor tomar un poco más de tiempo en la negociación y haber llegado a un acuerdo más integral. No ocurrió, no pasó, Jordania se sintió afuera y después terminó oponiéndose a cualquier acuerdo de paz con Israel, enfrentado con Egipto por lo que Egipto hizo. También estuvieron eh, muy beligerantes en su actitud hacia Egipto y hacia el acuerdo de paz, no solo Jordania, sino también Irak, Arabia Saudita y especialmente Siria. O sea, todo lo que el acuerdo de paz logró acercar a Egipto, a Israel, alejó a Jordania, a Siria, a Arabia Saudita y a Irak de un entendimiento diplomático. Y Estados Unidos y Jimmy Carter en particular entienden que algo de responsabilidad en eso tuvieron. Bueno, entran en vigor los acuerdos de paz, hay un encuentro de Sadat en la Casa Blanca con Carter en el 80 también, los acuerdos de Camp David dinamitaron el frente árabe que estaba unido y que trabajaba en equipo, y todo eso generó un vacío de poder en el mundo árabe. ¿Quién va a asomar la cabeza y va a intentar ocupar ese vacío de poder del mundo árabe? Ustedes lo conocen, se llama Saddam Hussein y era el presidente en ese momento de Irak. Saddam Hussein entiende que ese vacío que a finales de los 70 deja Egipto es para Irak. Y por eso después vamos a ver algo de que Irak empieza muy pronto un conflicto de 8 años con su vecino Irán, buscando ese espacio de liderazgo y de conducción del mundo árabe de la Liga Árabe. Por eso
siempre que analicen desde un punto de vista histórico-político cualquier conflicto, cualquier escenario, cualquier diagrama de poder, tienen que saber que cuando un Estado, cuando un líder deja vacante un lugar o un espacio de poder, se va a producir una pelea entre otros para ocupar ese espacio de poder. No existe el vacío. ¿Vieron que no existe el vacío en la física? Bueno, tampoco hay vacío en el poder. Entonces, cuando ustedes miren algún factor de poder, algún liderazgo, y no les guste y lo quieran cambiar y digan, che, habría que derrocar, habría que sacar, habría que correr a Maduro o quien ustedes tengan en mente, nunca pueden pensar eso sin pensar cuáles son los factores de poder que van a empezar a luchar para ocupar el espacio que se deja libre con la caída de ese liderazgo. Siempre va a ocurrir eso. Y lo que a veces el mundo no pudo prever es que a veces una fuerza externa desplaza un liderazgo por considerarlo malo a los ojos de ellos, pero quien ocupa el espacio después es o una pelea intestina porque no hay liderazgo claro o un liderazgo peor. ¿Se entendió? Tenemos un montón de ejemplos en historia y en Medio Oriente en particular donde esas cosas pasaron. Donde países como Libia tienen un liderazgo fuerte que cuando es asesinado es reemplazado por una lucha permanente de poder porque no hay nadie que pueda ocupar ese espacio. O cuando un liderazgo es derrocado, es reemplazado por otro mucho más extremo que el anterior. Son dos ejemplos clásicos de errores en estos casos. Entonces, la primer consecuencia posterior a la firma del acuerdo es Irak intentando transformarse en potencia líder en el mundo árabe. La próxima consecuencia es que el conflicto palestino quedó lejos de encontrar una solución. Y el acuerdo de paz perjudicó en la mirada interna de los palestinos sus propios intereses. Y entonces muchos países árabes culparon a Egipto de olvidarse de los palestinos. ¿Por qué? Porque cuando Egipto tiene que negociar con Israel, se puede sentar a presionar como un Estado contra otro. Los palestinos, al carecer de ese Estado, necesitan que los demás Estados lo defiendan. Pero si un Estado hace el acuerdo con Israel sin poner como condición, también, además de devolver el Sinaí, pensemos en los palestinos no tienen esa fuerza después para sentarse de la misma manera. Entonces, el problema palestino-israelí, que hasta el día de hoy sigue sin resolverse, se agravó como consecuencia de la firma del acuerdo entre Egipto e Israel. Bueno, empezó las relaciones Israel-Egipto más o menos en el 80, se intercambiaron embajadas, se intercambiaron embajadores, se derogaron todas las leyes de boicot que existían. Uy. ¿A ustedes también les apareció una pizarra? Sí, sí, desapareciste. Bueno, ahí volví, ¿no? Bueno, esperemos. Serás millón. A ver, tengo un par de chats mientras. ¿De Egipto no vio venir el costo que iba a tener con la Liga Árabe por firmarlo? La verdad, Gustavo, supongo
que lo habrán analizado y entiendo que habrán pensado que son más los beneficios que iba a tener que los perjuicios, y también quizás lo que ahí jugó es que Egipto en lo personal, como país, cuando digo en lo personal de Egipto propio, había sufrido tantas derrotas de manos de Israel que entendía que tal vez era el único camino que le quedaba, que no tenía posibilidad de hacer otra guerra, ni de tener algún tipo de posibilidad de éxito, y que el único camino que le quedaba era ese. Y quizás ese costo que pagó es menor que el que hubiera tenido si seguía enfrentando a Israel y si seguía poniendo al frente de la lucha. Pero no lo sé porque no sabemos, nunca sabremos qué tiene en la cabeza un líder cuando decide firmar, porque lo que dice nunca es lo que piensa. Entonces no sabemos qué verdadero análisis hizo y qué evaluó. Entiendo yo que lo que evaluó Egipto se ve hasta el día de hoy. Egipto perdió el liderazgo del mundo árabe, pero ganó como destino internacional, ganó como país que intercambia comercio con demás. Pasa que después le pasaron otras cosas más que igual no pudo capitalizar eso, porque después tuvo otros tipos de movimientos internos en donde todo esto se perjudicó. Pero creo que la apuesta era a un desarrollo comercial y económico que no vino, porque ahora un ratito vamos a llegar, porque lo primero que pasó es que lo mataron a Sadat. Digamos, el que ideó y planificó todo esto no pudo implementar, ni disfrutar, ni proyectar sus consecuencias porque lo mataron, que ahora vamos a llegar a eso. Entonces les decía que se terminó el boicot a Israel en el comercio, y entonces comenzó a desarrollarse algo de comercio entre Egipto e Israel, mucho menos del que en la primera etapa Israel hubiera proyectado, pero empezó a moverse esto, y entonces en marzo ya hay vuelos regulares entre ambos países. ¿Sí? ¿Vieron como ahora con los acuerdos de Abraham? Con cada país árabe que Israel firmó acuerdo, se intercambian embajadas, se abren mesas de negociación de negocios y se ponen vuelos regulares de un país al otro. Y el primer comercio que empezó a funcionar fue que Egipto le empezó a vender petróleo crudo a Israel, cosa que Israel en ese momento necesitaba desesperadamente, y eso fue muy positivo para Israel, ¿no? A partir de ahí, obviamente, empiezan las negociaciones, empiezan los procesos para poder capitalizar esto en más intercambio y en más negocio para ambos lados, y eso implicaba sumar a la mesa a los jordanos, que era el objetivo para que esto pueda extenderse, ¿no? Entonces, con todo esto que había pasado, los jordanos se resistieron, no querían ser parte de esas conversaciones, y empezó a haber mucha oposición interna a Sadat y a Begin, ¿no? El mundo árabe especialmente aisló a Egipto y aisló a Sadat, y entonces lo que hubiera sido un acuerdo de paz floreciente entre estos dos países se transformó en una paz fría, que tal vez estaba previsto por los líderes, que tal vez había que haber una etapa inicial de frialdad y que no se vean todavía aceleradamente los resultados. Pero el estancamiento o la paz fría va a concluir de manera violenta en el 81, ¿no? Nosotros sabemos hoy que la gran mayoría de la población israelí apoyaba el acuerdo de paz. Algunos hablan incluso del 85% de la población israelí. Los colonos, obviamente, se oponían, pero eran minoría, claramente minoría. Y se oponían porque la propuesta colona judía era que queden algunos asentamientos en la península del Sinaí, que no haya que levantarlos y sacarlos a todos. No es que no querían firmar la paz, querían que la paz incluya la posibilidad de algunos asentamientos en la península del Sinaí, cosa que, en mi visión, gracias a Dios, no se dio. Pero bueno, no todos coincidan conmigo, algunos tal vez esperan un gran Israel también. Entonces, los colonos tuvieron que desmantelar asentamientos y demás, ¿no?
Bueno, no hay duda que hasta el día de hoy el consenso israelí es a favor de ese acuerdo de paz. Del otro lado, el 6 de octubre del 81, acuérdense que el 6 de octubre fue el día que empezó la guerra de Yom Kippur. En un aniversario de esa guerra, que había un desfile militar que se llevaba a cabo todos los años, perdón, que se llama el desfile de la victoria, algo así, en el Cairo. En ese desfile, una unidad del ejército hizo explotar, en realidad tiró 3 granadas, una sola explotó y no alcanzó, y una cantidad de ametralladoras hacia el presidente, matando a Anwar el-Sadat. Esto ocurrió en octubre del 81. Y las consecuencias del Tratado de Paz se empezaron a implementar en enero del 80. Y yo les conté a ustedes que se previó un plazo de 3 años. No sabemos cómo hubiera sido. Sadat no pudo terminar de implementar los pasos posteriores, sí el acuerdo que está vigente el día de hoy, pero no pudo. ¿Quién hizo el atentado contra Anwar el-Sadat? Y ese va a ser el primer tema de nuestro próximo encuentro el martes que viene. Lo que para ustedes es famosa, que en ese momento estaban haciendo, se llama la Jihad Islámica. Jihad es un grupo terrorista que vamos a estudiar el martes que viene cuando empecemos. Que su primer gran acto público fue asesinar a Anwar el-Sadat, y después les voy a contar un poco más la semana que viene. Así que, a ver, más adelante hablarás de las eventuales consecuencias de implicaciones con los del atentado de la Argentina. Sí, ya nos mudaremos para Argentina, pero todavía falta un poquito para eso. Así que hasta acá nuestro encuentro de hoy. Los saludo, les deseo unas buenas noches, que se sigan cuidando y nos vemos en Shabbat o el martes que viene. Chau. Chao, gracias.